Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a tratar un tema interesante como son los ángulos. Los ángulos es un concepto geométrico que aparece continuamente dentro de la experiencia humana. Es un concepto muy antiguo. La civilización, los babilonios fueron una de las primeras civilizaciones que utilizaron estos conceptos. ¿Por qué es importante tener el concepto de ángulo? Esto nos ayuda a tener la posición de un objeto en el espacio. Y eso se repite continuamente. Mira, aquí he seleccionado algunas figuras que nos dejan ver la idea, la noción de ángulo en general, ¿no? Por ejemplo, hay unos columpios, ahí nos dan el ángulo acá, nos dejan notar que esto es una bisectriz. Acá también se utiliza continuamente el concepto de ángulo. Bueno, vamos a hacer una definición más matemática. Esa es la idea intuitiva. La idea intuitiva es una abertura de dos semirrectas. La idea matemática más definida es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Aquí está el dibujo. Y tenemos el dibujo, los lados OA, OB, el ángulo θ y el vértice O. Esos son sus elementos. Ahora, hay varias maneras de escribir. Una de las maneras es poner el ángulo A o B. O es el centro, es el vértice, mire aquí. Este O que ve acá nos está señalando el ángulo en realidad. ¿Quiénes lo forman? El punto A o B. Otra manera de escribirlo, usted va a encontrar aquí una especie de una abertura con un símbolo. Eso también es equivalente. Estos dos simbologías son equivalentes. Cuando me digan medida del ángulo A o B, me va a anteceder el símbolo M minúscula. Y también puedo tener, fíjense, aquí lo he puesto con ángulo θ, pero también puedo poner una variable X, Y, Z o las letras del alfabeto normal, A, B, C. Entonces, eso es indiferente. ¿Está claro? Vamos a ver algunas definiciones, algunas clasificaciones de los ángulos, que son muy importantes para resolver algunos ejercicios y problemas. Empezamos con un ángulo agudo. ¿Cuál es la idea de un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados. ¿Qué significa esto? Que no va a pasar de una perpendicular. Vamos a ver, una perpendicular es así, ¿ya? Entonces, tiene que ser menor, o sea, es así. ¿Entiende? Ahí está el dibujo. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Siempre. Profesor, siempre va a ser una perpendicular, va a tener esta forma. ¿Y cómo me doy cuenta en mi gráfico? En mi gráfico me voy a dar cuenta cuando en esta parte, en esta esquina, usted observa un cuadrado, una figura oscura o simplemente un cuadradito ahí. Cuando me pone un cuadrado ahí me están indicando que el ángulo es recto y el ángulo recto mide 90 grados. Cuando yo digo que un ángulo es obtuso cuando el ángulo mide más de 90 pero es menos de 180. Aquí está, mire. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo así, pasa los 90 grados. Bien, entonces, ahora vamos a poner algunas orientaciones básicas, algunas definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es un ángulo llano? Un ángulo llano es un ángulo que en realidad es una línea. El ángulo mide 180 grados. Siempre que usted tenga una línea, ese ángulo va a medir 180 grados. Entonces, cuando yo le diga la bisectriz de un ángulo llano, por ejemplo, lo que le estoy indicando es que usted dibuje una línea. Lo más importante acá es que haga un dibujo, ¿ya? Para resolver ejercicios y problemas en geometría, es importante hacer un dibujo. Profesor, hay algunos problemas que ya tienen el dibujo. En ese caso, pues ya no lo hace. Pero en muchos problemas no está hecho el dibujo y usted tiene que dibujarlo. ¿Cómo lo voy a dibujar? Cuando me digan ángulo llano, entonces dibujo una línea. Cuando me dicen ángulo recto, dibujo una perpendicular, ¿ya? Entonces practique eso en su casa, así como está aquí.
Yo puedo poner, ahí lo he puesto así en forma horizontal, que es lo normal, pero también yo lo puedo poner inclinado. La cuestión es que sea una línea, en cualquier lugar, en cualquier sentido, pero mientras es una línea, esa línea mide 180 grados. Es 180 grados, por lo tanto es un ángulo llano. Aquí hay dos ideas también centrales. Cuando yo digo que es un ángulo convexo y cuando es un ángulo no convexo, ¿no? Entonces, un ángulo es convexo cuando mide más de 180, ¿sí? Diré más de 0 hasta 180. ¿Y cuando es no convexo? Cuando mide más de 180 pero menos de 360. Ángulo una vuelta. ¿Cuándo es una vuelta? Cuando tengo una vuelta es un ángulo de 360. Me he dado toda una vuelta y es 360. ¿eh? Vamos a ver. Bien. Ángulos adyacentes. Cuando digo que dos ángulos son adyacentes, cuando uno está al lado del otro, ¿no? Cuando yo digo que dos ángulos son adyacentes cuando uno está al costado del otro. También puedo decir a esos lados, puedo decir que son adyacentes y consecutivos. O sea, no solamente pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. O sea, todos son consecutivos, uno al lado del otro. Finalmente, ángulos opuestos por... Esto sí es muy importante. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que tienen un mismo vértice. Aquí está, tienen el mismo vértice. Y sus lados, A o B, fíjense, son prolongaciones. Cada lado de acá, son prolongaciones de los ángulos de los lados originales. En este caso, fíjense, el ángulo AOB y el ángulo MON son opuestos por el vértice. Cuando uno está mirando al frente del otro. Eso me da como consecuencia que sus medidas son iguales. Consecuencia. Todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. O sea, en este caso, alfa es igual a beta. Muy importante. Otro concepto muy importante cuando yo digo que son ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus ángulos me da 90 grados, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, así, cualquier ángulo que dibuje internamente, cualquier línea que yo trace, cualquier rayo que yo trace a partir del vértice de 90 grados, va a formar dos ángulos complementarios. Eso siempre, entonces, profesor, quiere decir que la suma me va a dar 90 siempre. Mira, aquí está, alfa más beta 90. Quiere decir, si uno es alfa, el otro es 90 menos alfa. Ángulos suplementarios. Ya les habíamos dicho que el ángulo suplementario es una línea. Si yo trazo cualquier línea que lo divida, va a formar dos ángulos suplementarios. Los ángulos, la suma de los ángulos va a tener que ser 180 grados. Aquí está la definición. Quiere decir que si usted define a uno como X, el otro no necesariamente tengo que poner Y, puedo poner 180 menos X. Finalmente, el último concepto es el concepto de bisectriz del ángulo. Yo dibujo cualquier ángulo, que lo puedo dibujar de cualquier manera. Dibujo el ángulo, en este caso he dibujado en forma arbitraria, he puesto ahí A o B. Y me dicen, trace una bisectriz del ángulo A o B. Entonces trazo cemento el rayo OP. ¿Con qué particularidad? Con la particularidad que la parte superior y la parte inferior son iguales. Eso significa que yo puedo poner acá A o P alfa y abajo alfa. Puedo poner X, X. Puedo poner A, A. Esa es una definición de lo que es el ángulo de la bisectriz de un ángulo. Matemáticamente, ¿en qué significa? Es aquel rayo ubicado en la región interior del ángulo cuyo origen es el vértice de dicho ángulo y que forma con sus lados ángulos de igual medida. En otras palabras, lo que yo les acabo de decir. Es mejor para la práctica de ustedes hacer los dibujos. Mi profesor de geometría decía, un problema en geometría se resuelve haciendo un buen dibujo. Si usted hace un buen dibujo, tiene el 60-70% del problema resuelto.
Todos los problemas en geometría se van a resolver en 4 pasos. Primero, hacer un buen dibujo. Para eso, a partir de aquí, todos ustedes en las clases me van a traer una regla. Si fuera un transportador en buena hora, pero si no, con una buena regla podemos hacer nuestro dibujo. Lápiz, evidentemente, porque lo primero que tengo que hacer es hacer un buen dibujo. Segundo, tengo que poner todos los datos en mi dibujo. El hecho de poner todos los datos en mi dibujo me garantiza que al final puedo realizar mi ecuación. Entonces, el tercer paso vendría a ser plantear una ecuación. Ese planteamiento de la ecuación, normalmente en geometría son ecuaciones sencillas, son simples, no son complicadas. Ecuaciones con una variable, no entran normalmente dos variables, y si entrasen se pueden reducir a una, y tenga la certeza que al final, si existiesen varias variables, al final esas variables se eliminan. Entonces, primero, hacer un buen dibujo, plantear una ecuación con una variable normalmente. Tercero, resolver la ecuación. En eso sí ustedes son campeones, pues, ¿no? Porque resolver una ecuación con una variable para ustedes no va a resultar nada difícil. Y cuarto, como yo siempre les digo, miren cómo he resuelto el problema. Eso es muy importante, porque cuando usted resuelve un problema difícil, lo más importante es ver qué razonamiento empleó, cómo se preguntó, qué estrategia utilicé, por qué hice esto, por qué no hice lo otro, qué tuve que recordar, qué características, qué definiciones. Eso para mí es mucho más importante que llegar inclusive a la respuesta final. ¿Por qué, profesor? Por algo muy simple. Porque las matemáticas nos enseñan a pensar. Y esa característica se encuentra cuando usted resuelve los problemas. Entonces usted va a aprender a resolver problemas si es que usted está razonando adecuadamente. No puede pretender resolver un problema si solamente se resuelve uno, ¿no? La idea es que ese uno le sirva de base. No aprenda los problemas de memoria, apréndase la estrategia, ¿no? Y con la estrategia usted va a resolver cualquier tipo de problema. Yo le garantizo. Y como así aprendimos en productos notables, así también vamos a aprender en geometría. Y usted va a tener una gran satisfacción al final a resolver cualquier tipo de problema de este tipo. Bien, nos estamos viendo hasta la próxima clase.